Así es siempre, hermanos. En últimas, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Dios muestra su bondad perfecta para mostrar sus perfecciones, para glorificarse a sí mismo. Y esto nos motiva a alabarlo. Recuerden, es lo mismo Efesios 2, estamos muertos en delitos y pecados, éramos hijos de ira, pero Dios, que es rico en misericordia, nos salvó, Efesios 1, para alabanza de la gloria de su gracia. Y como nos explicó anoche Josías, esto no es egoísta. Esta es la Trinidad bendita exaltando sus perfecciones a través de la salvación de pecadores que no merecen nada más que el juicio eterno de Dios. Esto es gracia, para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, no para gloria Michelén, para gloria del Señor, pero también gloria, gracias a Dios que va la gloria. Vean, versículos 9 al 46, vean una quinta característica de la bondad perfecta por la que debes alabar al Señor. La bondad perfecta de Dios supera el pecado. La bondad perfecta de Dios supera el pecado. Versículos 9 al 46, no se asusten, no va a tardar tanto tiempo esta parte, 9 al 46, ya están haciendo cuentas, multiplicando. 8 versículos, como 20 minutos, ¿dónde vamos a acabar? Versículo 9 al 46, esta es la sección más larga del Salmo, pero obvio, como ya entendemos a dónde va y van a verlo, prácticamente aquí viene el relato, es bastante explícito, no hay mucho que comentar aquí, para no perder de vista el propósito primordial del Salmo. Aquí vemos cómo la bondad perfecta supera al pecado al juzgarlo sin violar la fidelidad del Señor. Entendemos, estas son verdades ricas, profundas que podemos estar masticando y digiriendo. Los animamos a que lo hagan después. Por ahora solo créanme y sean como los de Berea. Escudriñen las Escrituras, revisen todo lo que han oído y luego ya confirmando, bien, Señor, me someto. Entonces, observen cómo el Señor demostró su juicio fiel contra Israel una y otra vez, demostrando de esta manera su bondad perfecta para motivar a estos israelitas a alabarlo porque Él es bueno. Vean versículo 9, cómo salvó a los israelitas a pesar de que se rebelaron contra Él. Versículo 9, el Señor reprendió al mar rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto. En el 10, los salvó de mano del enemigo y lo rescató de mano del adversario. Vean ustedes, esto es literal, así pasó, esto es descriptivo, esto es narrativo. Versículo 11, cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. 12, entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Qué gran verdad, que así fuera, hubieran sido siempre, que así fuéramos siempre, creyendo la palabra de Dios en términos prácticos y alabaríamos. Esto fue lo que hizo Israel en Éxodo capítulo 15, recuerdan cuando acaban de salir y el Señor abrió el mar rojo y alabaron ahí y María ahí estaba guiando ahí a las mujeres, ¿recuerdan? Pero vean lo que pasó, versículo 13, misma idea del 7, 13, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. 14, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y en el 15 Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Esto pasó en Números capítulo 11, ¿recuerdan? Con las codornices, Números 11. Y aunque el Señor los juzgó en esa situación de nuevo, no les dio lo que merecían. Vean ustedes cómo se repite esta expresión de la bondad perfecta de Dios a lo largo del Salmo. Todos merecían morir, pero solo mató unos cuantos. En medio del pecado de ellos y el juicio les mostró amor leal, les mostró bondad. Versículo 16. El Espíritu de Dios aquí resume lo que pasó en Números 16. Números 16, ¿recuerdan? Cuando Coré guió una rebelión, versículo 16, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón.
el santo de Jehová, en términos de que eran los líderes. 17, entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Y en el 18 se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. De manera resumida, aquí el salmista le recordó a estos israelitas cómo el Señor les volvió a mostrar amor leal, les volvió a mostrar bondad al haber matado a esos impíos para proteger el liderazgo de Moisés y Aarón para que guiaran a Israel. Ahora, hermanos, es muy importante que entendamos que incluso estos juicios del Señor contra Israel, remarcamos, incluso estos juicios del Señor contra Israel demostraron su bondad. Recuerden, Él no puede mostrar algo contrario a su bondad perfecta. Sí está la severidad y la bondad de Dios, Romanos 11:22, claro, pero incluso aquí vemos ese juicio templado por su bondad perfecta en base al pacto que hizo con Abraham. Recuerden, hermanos, el Señor inunda de bondad en términos de gracia común, en términos de expresiones de bendición temporal a los impíos. Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Por eso el Salmo 103, recuerdan, habla de bendiciones temporales y espiritual. Salmo 103:2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía a Jehová, la idea es bendícelo, no olvides, otra vez recuerda todas las expresiones de bondad que Dios te ha dado. ¿Cómo qué? Salmo 103:3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. En primer lugar, perdón de pecados. Además, versículo 3, el que sana todas tus dolencias, Él te da salud conforme a su voluntad perfecta. 4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esto es, toda bendición temporal que tienes es porque Dios te la ha dado, aunque no la merezcas. Incrédulo y creyente. En resumen, Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es bueno y bienhechor, como dice el Salmo 119, y así como con Israel, escucha, cuando nos disciplina por nuestro pecado, nos muestra su bondad. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo pensé que la bondad de Dios solo se ve cuando estoy con salud y tengo dinero y trabajo. Esa es una expresión de la bondad del Señor, claro. Pero escucha, cuando el Señor nos disciplina por nuestro pecado, nos muestra su bondad, porque esa disciplina tiene la meta de llevarnos a la santidad. Esto lo vemos en Hebreos 12:10, ¿recuerdan? Esto es Romanos 8:28, lo predicó David. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Dios usa todo para nuestro bien. ¿Cuál es el bien ahí? Igual que en todo caso, ahí definido en Romanos 8:29, para conformarnos a la imagen de Cristo. Entonces, incluso cuando pecamos, Dios puede traer disciplina a nuestra vida. Y esa disciplina es para que esto, por así decirlo, nos empuje a dejar el pecado y pensemos y hablemos y actuemos más parecidos a Jesucristo. Pero vean cómo eso también expresa su bondad. Y eso es lo mismo aquí. Esta es otra manera en la que el Señor expresó su bondad perfecta a Israel a través de todos estos juicios. Era para decirles, no hagas eso, no hagas eso, mantente aquí en obediencia para que yo no te juzgue. Eso es una expresión de bondad. Eso es una expresión de bondad. ¿Recuerdan? Jehová al que ama, el Señor al que ama disciplina. Es una expresión de bondad, una expresión de amor. Recuerden, es como un padre con un hijo. Si tú no disciplinas a tu hijo, es una expresión de aborrecimiento, no de amor, no de bondad. Porque si no haces lo que puedas por refrenar su pecado, estás prácticamente dejándolo que se acerque más y más a su destrucción en términos temporales y obvio eternos si no se ha arrepentido y creído en el Señor Jesucristo. Entonces, todos estos juicios del Señor también son una demostración de la bondad del Señor, que tenía la intención de llevarlos a que se alejaran del pecado, a que vieran, por ejemplo, a los rebeldes que vieron ahí, a que se acordaran, hombre, lo que pasó con las codornices, lo que pasó con la rebelión de Coré. Oye, es como los niños chiquitos, ¿no? Disciplinas al hermano
Y el hermanito está, papi, ¿qué quieres? Lo que tú quieras, papi. Te hago un masajito en tus pies, ¿qué te traigo, papi? No, está muy tranquilo porque dice, si no, me va a tocar a mí también. Esa es la idea, es para que te ayude a alejarte del pecado, a acercarte al Señor. Y ahora vean el versículo 19. Ahora nos lleva a Éxodo capítulo 32 con el becerro de oro. Y esto lo vemos en los versículos 19 al 23. Vean cómo lo resume. Vean la mente perfecta del Espíritu Santo resumiendo esto que estudiamos con más detalle ayer con Alejandro. En el 19, hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria, esto es, cambiaron las perfecciones de Dios, Éxodo 34, por la imagen de un buey que come hierba. ¿Qué parte del Nuevo Testamento les recuerda el versículo 20? Romanos 1. Romanos 1, 23. Cambiaron la gloria, esto es la humanidad sin Cristo como patrón, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y vean el versículo 21, sigue describiendo esa idolatría escandalosa del becerro de oro. Y aquí en el 21 viene otra vez la misma razón por la que volvieron a pecar. Vean esto en el 21. Olvidaron a Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Esto se refiere a los juicios que llamamos las plagas. 22. Maravillas en la tierra de Cam, esto es Egipto. Cosas formidables sobre el mar Rojo. 23. Y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Esto lo vemos en Éxodo 32, 11 al 14, igual con Alejandro lo vimos. Ahí vemos que Dios respondió a la oración de Moisés en base al pacto que hizo con Abraham. Y vean el 24, nos lleva ahora a Números 14. Versículo 24 hace referencia a lo que pasó en Números 14. Dice el 24, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Recuerdan en Números 14, después del reporte de los 10 espías incrédulos, Israel no creyó que Dios les daría la tierra y por eso Dios mató a la primera generación del Éxodo a lo largo de 40 años. Recuerden, los hijos de esa primera generación prácticamente vivieron, por así decirlo, en una sala de espera de 40 años esperando a que sus papás murieran. ¿Qué lección habría sido para los hijos? ¿No es cierto? ¿Qué lección? Oye, esto de no creerle a Dios es serio. Es serio. De nuevo, este juicio fue más suave de lo que merecían. Pudo haberlos destruido a todos, como lo estudiamos ayer con Alejandro, pero aquí mostró que es Jehová de nuevo, el Dios que muestra amor leal, el que es bondad perfecta. Y ahora versículo 28, vean, nos lleva a Números 25, cuando Israel pecó con las mujeres moabitas y sus ídolos. Versículo 28. Se unieron a sí mismo a Baal peor y comieron los sacrificios de los muertos, esto es, de los ídolos muertos, parece que es la idea. 29. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. ¿Cuántos? Según Números 25, 9 murieron 25,000 israelitas en esta ocasión. 25,000. Muchísimos, pero una vez más, Dios mostró su amor leal al, noten, detener este juicio mediante la fidelidad de un hombre, y esto es obviamente una pequeña chispa, por así decirlo, apuntando al futuro, que alguien moriría para que pudiera aquellos israelitas que creyeran no morir bajo el juicio eterno de Dios. Véanlo, versículo 30. Entonces se levantó en el 30 Finés, recuerdan, un sacerdote, el hijo de Aarón, e hizo juicio y se detuvo la plaga. En el 31 le fue contado por justicia o rectitud de generación en generación para siempre.
En otras palabras, la obediencia de Finés demostró la fe salvadora que tenía, y esto de que fue de generación en generación se refiere a que Dios hizo un pacto con los sacerdotes a través de Finés, y en ese pacto, en Números 25, 10 al 13, Dios prometió que mediante Finés vendrían los sacerdotes incluso hasta el reino milenial futuro del Señor, como vemos en Ezequiel capítulos 40, 44 y 48. Y ahora ven el 32. Ahora vamos de regreso a Números 20. Otro incidente trágico de pecado que vemos en Números 20, versículo 32. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque, 33, hicieron rebelar a su espíritu. Del hebreo se puede entender mejor que se rebelaron contra el Espíritu Santo. Y al final de 33, hablando de Moisés, y habló precipitadamente con sus labios. Dices tú, oye, pues aquí la Biblia parece hablar de la victimización, ¿no que no? ¿Cómo que hicieron pecar a Moisés? Bueno, esto no significa que Moisés fue una víctima. Él fue responsable por haber desobedecido a Dios y por eso Dios lo juzgó. Pero el punto es que el pecado de Israel aquí tentó a Moisés y Moisés cedió a la tentación. De nuevo, esto enfatiza el pecado de Israel, y el Señor demostró su bondad perfecta al no juzgarlos como lo merecían, otra vez preservando en su bondad perfecta este pueblo con el que hizo este pacto. Y vean versículos 34 al 46, más pecado desde la conquista de Canaán hasta la cautividad. Y de nuevo, vean el amor leal de Dios, versículo 34. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Tal como Dios les advirtió que pasaría en Deuteronomio 7 y otros pasajes. Y vean un ejemplo de qué tan mal estuvo la idolatría de Israel, versículo 37. 37. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. ¿Cómo fue eso? Porque los demonios operan detrás de los dioses falsos, de la religión falsa. Y vean el nivel de pecado al que llegó Israel, versículo 38. Vean esto. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Estaban matando a sus hijos como sacrificios de adoración a los ídolos. Versículo 39, obviamente esto es una ilustración de la naturaleza degenerativa descendiente del pecado. ¿Dónde acabó Israel? Es impresionante cómo llegó al versículo 38, habiendo el Señor allá atrás sacado a Israel a través de tantas maravillas, versículo 7, y misericordias. Vean ustedes hasta qué punto podemos llegar a pecar sin la gracia de Dios. Versículo 39, se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Vean, no solo abominó el pecado, sino al pecador. Abominó su heredad. Se está hablando de Israel, versículo 41. Vean cómo manifestó el Señor su ira contra el pecado de su pueblo. Vean cómo los juzgó, versículo 41. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. 42. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Y escuchen esto, 44, con todo y ese pecado, que es inconcebible desde el punto de vista del amor de Dios, la santidad de Dios, los privilegios que Dios le dio a Israel. 44, con todo, Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Y 45, escuchen esto, y se acordaba de su pacto con ellos. ¿Qué pacto? El pacto abrámico. Versículo 5,
Recuerden, Dios le prometió a Abraham tierra, nación y bendición. Y 45 de nuevo hablando del Señor. Se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía. La idea es que le pesaba, le dolía. Aquí vemos su compasión conforme a la muchedumbre de sus misericordias, de sus demostraciones de amor leal del versículo 1. Y 46, hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Vean de nuevo, hermanos, el control absoluto de Dios sobre el sufrimiento de Israel. Así es con nosotros, lo dijo David hace un momento, Él controla cuánto sufres, cómo sufres, por qué sufres, cuándo sufres. Pero vean esto, despierten, ya estamos terminando. En la parte más larga del Salmo, vemos la muchedumbre del pecado de Israel frente a la muchedumbre de las misericordias de Dios, como lo vemos aquí en el versículo 7 y 45. Vean cómo el Espíritu Santo enfatiza esto. Versículo 7, para que vean que no les estoy inventando algo. 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Y 45, se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. En otras palabras, escucha, el Señor muestra su amor leal, su bondad perfecta en su amor leal de manera abundante frente al pecado abundante de Israel. Esto nos recuerda algo de la verdad de Romanos 5:20, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto es, la ley nos hace entender mejor nuestro pecado y nos apunta a la gracia de Dios en Cristo. Como Pablo dijo en Romanos 6:1 y 2, escucha, advertencia, esto no nos debe alentar a pecar porque hemos muerto al pecado, al contrario, esto nos debe alentar a alabar a Dios por su bondad, nos debe alentar a someternos a la palabra de Dios por el poder del Espíritu, para agradecerle al Señor en adoración por tantas muestras de misericordia en Cristo. Romanos 12:1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esa es la respuesta correcta a la bondad del Señor. Y vean, terminamos rápidamente, versículos 47 y 48. Ven una última característica, la sexta y última característica de la bondad perfecta por la que debes alabar al Señor. La bondad perfecta lleva a la alabanza permanente. La bondad perfecta lleva a la alabanza permanente. Vean cómo, así como abrió el Salmo en los versículos 1 al 5, en la primera sección, así cierra en la tercera y última sección, aquí en términos generales, en los versículos 47 y 48. Vean cómo termina en oración y alabanza. Así como terminó, como abrió 1 al 5 en oración y alabanza, así acaba 47 y 48 en oración y alabanza. Vean esta conclusión hermosa. Otra vez, en base al pacto abrámico, en base a la fidelidad de Dios, en base a la bondad de Dios, 47 concluye: sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Aquí repite la petición de los versículos 4, 5, la aplica a todo Israel, y aquí en el 47 prácticamente le pide al Señor que cumpla el pacto que hizo Abraham en Génesis. Que el Señor recoge a Israel de las naciones donde están dispersos para que estén alabando al Señor, disfrutando de la bendición y la tierra que le prometió a Abraham allí en Génesis. Y hermanos, esta petición la va a responder el Señor. ¿Cuándo? En el futuro, después de la tribulación futura de 7 años, Apocalipsis capítulo 6 al 18, cuando regrese en Apocalipsis 19 y establezca su reino milenial en la tierra y reine en el trono de David, cumpliendo el pacto abrámico, el nuevo pacto,
y el pacto davídico, entonces el Señor va a responder a la petición del Salmo 106, 47, cuando Él regrese para reinar aquí en la tierra, en el reino milenial. Y vean esto en el 48, esta realidad motivó al salmista como nos motiva a nosotros a alabar al Señor. 48, bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén, quiere decir, ciertamente. Y concluye con el mismo mandato con el que abrió en el versículo 1. Esta es la idea central, envuelve todo, alabamos a Dios porque Él es bueno. Y vean, en una palabra cierra, misma palabra con la que abrió, mismo mandato, versículo 1, aleluya, quiere decir, alaben a Yahweh. Mandato, lo cierra igual, 48, una palabra, aleluya, alaben a Yahweh. El Espíritu Santo empezó y terminó este salmo con la misma palabra, mismo mandato, alabar a Yahweh. ¿Por qué? Como lo vemos en todo el salmo, y de nuevo lo resumió en el versículo 1, alabad a Jehová porque Él es bueno. Debemos alabarlo porque Él solo es bueno. Él no puede hacer ni dar nada más que bondad perfecta. Entonces, hermanos, debemos alabar a nuestro Dios bondadoso, agradecerle a nuestro Dios bondadoso, porque Él es fiel, porque Él muestra su amor leal, su bondad perfecta, desde la eternidad y hasta la eternidad, a pesar de nuestro pecado. Y cuando agradó a Dios, Él mostró la expresión más sublime de su bondad. ¿Cómo? En Cristo. En Cristo, eso es 3, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, Tito 3, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la bondad perfecta. Y de nuevo, aunque lo que más anhelamos y disfrutamos como cristianos es ser fieles al Señor, todavía pecamos, confesamos, pecamos, aborrecemos nuestro pecado. Nosotros pecamos y obedecemos. Pecamos, obedecemos, cambiamos nuestra fidelidad al Señor de un momento a otro, como Pedro. En un momento fiel, quería dar la vida por el Señor, en otro momento le da la espalda al Señor. Pero Él es incambiable. Él es bondad perfecta para siempre. Por eso dice, desde la eternidad hasta la eternidad. Véanlo, hermanos, un comentario más y ya nos vamos. Bueno, después de Josías no se vayan a parar después del sermón. Observen esto, versículo 7, esto ya lo vimos, pero simplemente, brevemente, versículo 7, no se acordaron de la muchedumbre de su amor leal. Versículo 13, véanlo, en el 13, olvidaron sus obras. Versículo 21, dice el 21, olvidaron al Dios de su salvación. Vean el 45, Dios se acordaba de su pacto con ellos. Otra vez vean, ellos lo olvidaron, Dios lo recordó. Así es siempre, nosotros olvidamos, Dios nos recuerda. Ellos olvidaron quién es Dios y lo que hace, pero Él se acordó del pacto que hizo con Abraham. Esta es la diferencia entre Dios y nosotros. Se aplica igual a nosotros, todo creyente. Nosotros lo olvidamos. Él nunca olvida lo que nos ha prometido y esto nos debe motivar a alabarlo y también nos debe motivar a recordarlo para no pecar contra Él. ¿Cómo lo hacemos? La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Tenemos que estar continuamente recordando las verdades de su palabra. Y termino aquí con una cita de Spurgeon. Escuchen lo que dijo, y cito, el Señor tiene el monopolio de la alabanza de todas sus criaturas. En todo tiempo, esto es, en todo momento, en toda situación, bajo cualquier circunstancia, antes de las pruebas y dificultades, en medio de las pruebas y dificultades, después de las pruebas y dificultades, alabar al Señor es siempre oportuno.
nunca está fuera de lugar, ni se hace a destiempo. Para alabar al Señor no hay tiempos más apropiados que otros. Si nuestras bocas permanecieran de continuo llenas de alabanza a Dios, no habría lugar en ellas para el descontento, la queja, la tristeza, y menos aún para la calumnia y murmuración contra nuestro prójimo. Fin de la cita. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y como siempre nos humilla y nos motiva a adorarte, a reconocer que tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu fidelidad, a pesar de nuestra infidelidad. Gracias, Señor, sobre todo porque has demostrado tu fidelidad, tu bondad perfecta en nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias por tu amor y oramos que estas verdades que hemos estado estudiando a lo largo de esta conferencia nos motiven a una adoración más fiel, al estar recordando, al estar disfrutando, al estar esforzándonos por seguir estudiando tu palabra bendita. Gracias, Señor, por habernos concedido este privilegio. Reconocemos nuestra indignidad, nuestra pecaminosidad y que todo lo has hecho tú en Cristo. Si hay algún pecado que aún como cristianos no hayamos confesado, oramos que seamos humildes, que tu palabra nos ayude a verlo con claridad y confesarlo para adorarte de una manera agradable a ti en base a los méritos de Cristo, para tu gloria. Amén.